buenos días a todos los participantes de este webinar. Mi nombre es Jorge Méndez. Confírmeme si me escuchan. Fuerte y claro, Sí, Jorge. Sí, se escucha. Ok. A todos los participantes del webinar, pues un gusto saludarles. Mi nombre es Jorge Méndez, gerente de la unidad de Motion de la empresa Compre SASB. Es un placer dirigirme hacia ustedes nuevamente en esta ocasión en compañía del ingeniero Rodrigo Muñoz, manager regional de productos para transmisión de potencia mecánica, e introducirnos al mundo mecánico y suspensión. Bueno, esta presentación se tiene la libertad de efectuar las preguntas que tengan en cualquier momento. Lo puede hacer a través del chat o abriendo su micrófono. También al final nosotros pasaremos lo que es una encuesta y solicitaremos de su colaboración a todos los participantes para que respondan. Les invito a que puedan seguirnos a nuestras actualizaciones en nuestra página de Facebook para que estén pendientes de nuevos webinars y actualizaciones de productos y servicios que estamos brindando. Sin más que agregar, pues iniciemos. Rodrigo, por favor. Vámonos, muchas gracias, Jorge. Muy buenos días a todos. Como ya mencionó Jorge, mi nombre es Rodrigo Muñoz. Soy el especialista de producto para la línea de transmisión de potencia mecánica de Dodge en la región de Centroamérica, el Caribe y Venezuela. El día de hoy estaremos haciendo una pequeña introducción a lo que son los acoples en las diferentes industrias, ¿no? Veremos los diferentes tipos, los diferentes modelos, algunas leves características de ellos, ¿no? Y al final tendremos pues una pequeña selección y dimensionamiento de un acople. Esto se aplica para cualquier tipo de acople, cualquier marca de acople, ¿no? Es una fórmula general, universal para todos, ¿no? Lo único que tienen que tener a mano sería el catálogo del acople, donde se muestran los torques que soportan los acoples como tal. En este caso, nosotros hemos compartido en el chat de la presentación, hay un link para que puedan entrar y puedan descargar directamente una copia digital de nuestra nueva línea de acoples Raptor, ¿no? El catálogo, lamentablemente, ahorita mismo solamente lo tenemos en inglés, pero lo que nos interesa más que todo son los torques, y eso lo vamos a utilizar en el proceso de dimensionamiento que vamos a tener al final de la presentación. Así es que es bueno que lo tengan a mano. Pueden descargarlo y tenerlo, es de uso gratuito. En la página encontrarán muchos otros catálogos de otros productos, no solamente de acoples, también de cajas reductoras, de balineras, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso no nos confiere en este momento ahorita mismo. ¿Okay? Al principio de la presentación les voy a hacer un pequeño video que les muestra lo que es nuestro nuevo acople Raptor. Bueno, así verdad ya tiene un par de años en el mercado, ¿no? Pero si en algún momento quieren profundizar más específicamente de este acople como tal, pueden ponerse en contacto con Jorge o con Compres a través de sus páginas web y podemos organizar más que todo una presentación dedicada exclusivamente al acople, de tal manera de que puedan llegar a conocerlo más a fondo, sus características, sus ventajas, ¿no? En caso de que se muestren pues interesados en el producto como tal. Entonces paso a que vean el video de nuestro acople Raptor.
Ok. Dodge es una empresa pues, que ya tiene más de 100 años en la fabricación de acoples en lo que es nuestra planta de Asheville, en North Carolina. Hemos sido ganadores de innumerables premios debido a diseños y patentes de nuevos acoples que hemos arrojado al mercado. Y en esta ocasión, pues, hemos venido, como ya vieron en el video, nuestro nuevo acople, el Raptor, ¿no? Que básicamente es un acople de elastomérico, es de goma, ¿no? El cual pues ofrece muchas innovaciones con respecto a los acoples que han existido pues convencionalmente a través de los años. ¿Ok? Entonces, tenemos que conocer que en la actualidad existen un gran sinnúmero de acoples, ¿ok? Los cuales van desde acoples elastoméricos, acoples metálicos. Los acoples elastoméricos son todos aquellos acoples que entre sus componentes cuentan con una especie de elemento amortiguador como es goma, uretano, poliuretano, plástico. Algunos utilizan incluso hasta bronce. O sea, hay una innumerable cantidad de acoples que pueden encontrarse en el mercado. Eso no significa que para una aplicación en particular ustedes van a utilizar un tipo de acople específico. Por el contrario, a decir verdad, todos los acoples hacen exactamente el mismo trabajo, ¿no? El único detalle es que algunos de ellos lo hacen mejor que otros, ¿ok? Entonces, para poder determinar la selección de un acople como tal, nosotros tenemos que saber cuál es su función, ¿no? Los tipos de acoples que existen, que se los acabo de mencionar, ¿no? Las aplicaciones en donde normalmente vamos a encontrar acoples, ¿no? Y esto es al final lo que vamos a hacer, entonces una selección del acople, ¿no? Como tal. Específicamente vamos a hacer la selección de un acople Raptor, porque ya que tenemos el link para poder descargar el catálogo, estaremos usando pues las tablas que aparecen en el catálogo como tal. Entonces, para poder determinar el acople, ¿no? La dimensional del acople, nosotros tenemos que entender algo, que para poder hacerlo nosotros necesitamos conocer las funciones primarias y secundarias de un acople. Entonces, ¿cuáles serían las funciones? Digo, las funciones primarias serían las que determinan el tamaño del acople como tal, y las funciones secundarias determinarán el tipo de acople que nosotros vamos a utilizar. Entonces, al conocer esto, nosotros podemos hacer la selección propia del acople como tal. Entre las funciones primarias de un acople, ¿ok? Si yo les preguntara a ustedes ahorita mismo, que alguien me dijera, si puede y tiene la oportunidad de acercarse a la computadora, abrir el micrófono y decirme cuáles son las las funciones primarias de un acople. ¿Puede alguien decírmelo? Okay. El torque de un eje hacia otro eje. Eso es correcto. Esa es una. Esa es una. Transmitir el torque de un eje hacia otro eje. Pero la primera de ellas sería unir dos ejes, ¿no? Ejes de iguales o diámetros diferentes, no importa, la función del acople es precisamente esa, unir dos ejes, ¿ya? Después de eso, transmitir la potencia rotatoria de los dos ejes, de un eje hacia otro. Son sus funciones primarias. Eso lo hacen todos los acoples, indistintamente de si es de goma, de uretano, de poliuretano, de plástico, metálico, de rejilla, lo que sea. Todos hacen lo mismo, ¿ok? Entonces, hablando entonces de funciones secundarias como tal, tenemos que los acoples tienen que soportar desalineamientos, ¿no? Por mucho trabajo o mucha experiencia que tenga el mecánico en el campo, años y conocimientos o lecturas o estudios que haya tenido y conoce el proceso de instalación de un acople, cualquier acople en particular, ¿no? Siempre se ve sujeto a tipos de desalineamientos que están fuera de su control, ¿no? Nadie controla el hecho de que la esposa te esté llamando a las 3 de la tarde cuando ya quiere salir del trabajo y te esté diciendo que ya está a punto de dar a luz, entonces tú no te vas a poner a estar alineando un acople perfectamente. Tú vas a alinear eso y vas a salir corriendo, ¿ok? Entonces, pero sí, cosas como desalineamientos paralelos, no. El acople tiene que ser capaz de soportar algo como esto, ¿ok? Otro desalineamiento que también se da mucho en la industria son
los desalineamientos angulares, ¿no? También esto puede estar debido a irregularidades en la estructura en donde está instalado el motor, no se hace el debido alineamiento. Algunas personas utilizan láser, otros utilizan una regla, otros utilizan compás y micrómetro, o la herramienta que tiene todo mecánico, el ojímetro. Se ponen así, cierran un ojo, dicen, no, está alineado, está perfecto. Esa herramienta la tiene todo el mundo. Y a veces funciona, no digo. Pero siendo honestos, pues nadie es perfecto, ¿no? Existen los problemas, existen los desalineamientos. No tenemos que aprender a vivir con ellos. Y es bueno contar con un acople que puede soportar, aunque sea un pequeño nivel de desalineamiento, ¿no? Entre mayor sea el nivel de desalineamiento que soporta el acople, mejor todavía. ¿Okay? Otros desalineamientos que también se dan, pero que muchas personas a veces no se dan cuenta, son los desalineamientos axiales. Estos desalineamientos son producto del efecto de dilatación y contracción de los metales. Todos sabemos que cuando un metal se calienta, se dilata, por consiguiente el eje se estira. Y donde el eje se estira, los flanges o las bridas del acople tienden a acercarse y alejarse las unas de las otras, ¿no? Entonces, este movimiento, el acople también tiene que ser capaz de soportarlo. Entonces, es importante conocer nuestra aplicación y determinar si nosotros tenemos este tipo de desalineamiento para poder tomarlo en consideración a la hora de poder hacer la selección de un acople como tal. Ok. Otras funciones secundarias que debemos tomar en cuenta para un acople son las vibraciones, ¿no? Cargas de choque. En aplicaciones de bombeo, el llamado golpe de ariete que se da en las tuberías se transmite hasta la bomba y la bomba lo transmite hasta el motor a través del acople. Entonces, esas vibraciones, el acople debe ser capaz de mitigarlas, minimizarlas de tal manera de que no lleguen hasta el motor, ¿no? En el caso de aplicaciones donde el motor no es un motor eléctrico, estaríamos hablando de un motor de combustión interna que trabaje a diésel o algún tipo de combustible, ya sea biodegradable, gasolina, etcétera, ¿no? Esa vibración que genera el motor como tal, yo no necesito que se transmita hacia la aplicación, entonces esa vibración yo puedo amortiguarla a través de un acople, ¿no? Existen muchas aplicaciones donde contamos con equipos como estos que trabajan con motores de combustión interna y pues no queremos que esa vibración producto de la operación normal del motor de combustión se transmita hacia el equipo como tal. ¿Ok? Aplicaciones en donde se requieren aislación eléctrica, sobre todo en aplicaciones de bombeo. Si tú tienes un motor eléctrico que está transmitiendo torque hacia una bomba, lo único que queremos que se transmita es el torque. No queremos que por un problema de conexión a tierra o una falla de un grom o un problema en una fase y el motor se energiza la carcasa con una de las fases y por consiguiente se energizan los rodamientos y el rodamiento energiza el rotor, esa corriente llegue hasta la bomba y por consiguiente llegue al agua que puede estar siendo utilizada en un sistema de irrigación, un sistema de agua potable, tuberías de enfriamiento de algún tipo de sistema de refrigeración. O sea, no queremos que nada de eso ocurra porque puede provocar en un accidente para una persona que se acerque a una fuente de agua y en el momento que presiona el botón para tomar agua, lo que va a recibir es un corrientazo. Entonces, no queremos evitar ese tipo de situaciones. Entonces, si estamos hablando de este tipo de aplicaciones, tenemos que tomar en consideración que nuestra acople pueda funcionar como un aislante eléctrico, de tal manera que no transmita esa corriente a través de los ejes como tal. ¿Okay? La accesibilidad al espacio donde estamos trabajando. Hay aplicaciones en donde el espacio donde está instalado el acople, o mejor dicho, donde está instalado la maquinaria o el equipo que estamos trabajando, es muy pequeño, ¿no? Entonces nosotros necesitamos poder tener la facilidad de llegar y tener el suficiente espacio para poder reemplazar el acople o simple y sencillamente hacer una inspección de mantenimiento, ¿no? Yo no tengo que mover el motor para poder inspeccionar si el acople está en buenas condiciones, no tengo que mover muchas cosas. Entre más fácil me sea a mí poder reemplazar un acople o darle un mantenimiento, simple y sencillamente reemplazar el elemento que une los ejes como tal, digamos que está en un cuarto cerrado donde no circula mucho aire, hace mucho calor, tenlo por seguro que el mecánico no va a querer pasar más de 5 minutos en ese cuarto
tratando de instalar y alinear un acople. Él va a tratar de salir lo más rápido de ahí y no se va a tomar, posiblemente no va a tener la resistencia de poder soportar el ambiente para poder hacer la alineación del acople como tal. ¿Ok? Entonces, la pregunta sería, ¿por qué existen tantos modelos diferentes de acople? ¿Ok? La respuesta es que no hay un acople que sea el mejor para cada trabajo. Lo más seguro es que para una aplicación en particular, como ya mencioné en un principio, posiblemente haya 2, 3 y posiblemente todos los acoples puedan hacer el mismo trabajo. ¿Ok? El detalle está en que siempre habrá un acople que puede ejercer la función mejor que otros. ¿Okay? Algunos acoples son diseñados específicamente para alguna particular aplicación debido a las características que tiene la aplicación como tal. ¿Okay? Entonces, eso los hace únicos para esa aplicación, pero son muy pocos y no son comunes. Los que tenemos aquí en pantalla, como pueden ver, están los metálicos, están los de elastoméricos, ya sea los que están por compresión, por corte, etcétera. Todos hacen el mismo trabajo. Unir dos ejes y transmitir el torque. ¿Ok? Entonces, hablando de los tipos de acoples, tenemos los que son los elastoméricos. Como ya mencioné, todos los que son de goma, plástico, poliuretano, o cualquier otro tipo de material que amortigua entre los diferentes componentes metálicos que los comprimen o los someten a fuerzas de corte. ¿Okay? Y también tenemos lo que son los acoples metálicos, todos los que son, están totalmente encerrados, no hay piezas entrelazadas entre ellos, necesitan lubricación, esa es otra cosa. Los acoples metálicos necesitan lubricación, necesitan un mantenimiento periódico. Sin embargo, los acoples de goma o los elastoméricos, pues no. Ellos, pues, simple y sencillamente cuando uno empieza a notar que la goma, el uretano, el coche empieza a deteriorarse, se van a dar cuenta porque van a encontrar residuos de partículas de la goma que se va desprendiendo y va cayendo en el suelo o se pegan en el cover del acople como tal. Se darán cuenta pues que en ese momento ya viene siendo necesario reemplazar el acople, el elemento como tal, ¿no? Sin embargo, los acoples metálicos siempre van a necesitar que uno periódicamente se acerque, detenga la aplicación, engrase, lubrique. Mientras engrase y lubrica puede hacer una leve inspección y posteriormente a eso determinar si lo cambia o si sigue funcionando o si lo deja trabajando. ¿Okay? Entonces, ¿dónde vamos a encontrar los acoples? Existen un montón de industrias, a decir verdad, en todas las industrias ustedes van a encontrar, de una u otra forma, van a encontrar desde el acople más pequeño hasta el acople más grande. ¿Okay? Industrias como papeleras, minerías, agregados de cemento, asfalto, alimentos y bebidas, petroquímicas, metalúrgicas, generación de energías, en muchos tipos de aplicaciones. Las más comunes, cintas transportadoras, ventiladores, sistemas de bombeo. También los encuentran en elevadores de cañilones, máquinas trituradoras, etc. Hay muchas personas que hoy en día todavía utilizan un acople a manera de fusible mecánico. O sea, imagínense, en caso de que la aplicación sufra un problema, se tranque, lo primero que va a sufrir en este caso sería el motor, porque el motor, como digo yo, es el elemento mecánico más bruto que existe en el mercado, en la industria, porque si tú le pides más torque, él te lo va a dar, pero te lo va a dar a raíz de incrementar corriente. Y si no tiene un guardamotor, si no tiene un fusible, si no tiene un variador de frecuencia que regule la intensidad de corriente, él va a seguir dando torque, pero va a llegar a un punto en que el calor que va a generar va a ser tanto y se va a quemar. Entonces, a él no le importa. Si no tiene los dispositivos de protección adecuados, él se va a quemar. Entonces, el acople como tal podemos utilizarlo en algunos casos, y hay personas que hoy en día todavía lo hacen. Me he tropezado con varias industrias que utilizan un acople como fusible. Tienen un acople de goma que está calculado, está diseñado para cierta cantidad de torque. En el momento en que la máquina se tranca y el motor dice, no, yo te puedo dar más torque para tratar de liberar la máquina, el acople dice, aguanta, hasta aquí llegué yo, se rompe. Y el motor queda girando en vacío.
Entonces uno llega, revisa, la aplicación se trancó, libera, saca el producto que trancó la aplicación, vuelve y reemplaza el acople y seguimos trabajando y al motor no le pasó absolutamente nada. Aunque no lo crean, hay industrias que hoy en día todavía hacen esto y les parece la mejor manera, tal vez porque, no sé, no les gusta trabajar con variadores de frecuencia o no regulan bien los guardamotores, ponen fusibles sobredimensionados y para evitarse esos problemas utilizan entonces un acople como fusible mecánico. Ok. Algunas aplicaciones como la que ya estaba mencionando, aquí tenemos pues un sistema de bombas, ¿no? En este caso una bomba centrífuga, ventiladores, ¿no? En este caso pueden ver un acople elastomérico, después de una caja reductora que se conecta a un blower, ¿no? Una mesa de rodillos que transporta, puede ser barras de hierro caliente o otro tipo de materiales, pues. Pueden ver la cadena de acoples y pueden ver, miren, en esta imagen es curioso, los dos primeros son acoples elastoméricos y el tercero es un acople metálico. O sea, lo que les estamos diciendo, todos los acoples hacen el mismo trabajo. Todo lo que ustedes tienen es que considerar qué acople se aplica o funciona mejor para la aplicación en particular. En este caso, yo sé que el cliente decidió reemplazar los acoples metálicos, ¿no? Porque el acople metálico no tiene la capacidad de soportar tanto desalineamiento como lo tienen los acoples elastoméricos. Y se le hace muy difícil estar reemplazando el acople cada vez que sufría daños o cada vez que hacía mantenimiento, tenía que volver a alinear el acople. Entonces, le pareció mucho más fácil empezar a reemplazarlo por acoples elastoméricos que soportan un poco más de desalineamiento, amortiguan vibraciones más que el acople metálico y de esa manera pues la máquina pues no tiene tantas vibraciones. Entonces, son ese tipo de pensamientos que uno tiene que tomar en consideración a la hora de seleccionar o dimensionar un acople como tal. Una ventaja que tienen los acoples metálicos sobre los elastoméricos, si se dan cuenta en esta misma imagen, es que el acople metálico se ve más pequeño, me refiero en diámetro, ¿ok? Porque claro, el metal tiene la capacidad de que puede transmitir mucho más torque en diámetros más pequeños, pero para poder transmitir esa misma cantidad de torque con un acople elastomérico, yo necesito colocar entonces un acople de mayor diámetro, ¿no? Para poder que soporte el nivel de torque que soporta el acople metálico. Entonces, si no tengo mucho espacio en la aplicación, posiblemente no pueda hacerlo. Y me voy a tener que quedar con el acople metálico. Vuelvo y repito, son consideraciones que uno tiene que tomar en cuenta, dependiendo de la aplicación en particular, para poder hacer la selección del acople como tal. ¿Okay? Entonces, aquí tenemos otra. Este es un elevador de cangilones. En la parte izquierda tenemos el motor, ¿no? Que tiene un acople elastomérico, viene la caja reductora en el medio y a la salida tenemos un acople metálico. ¿Por qué el acople metálico está a la salida? Porque, obvio, las cajas reductoras sí reducen la velocidad del motor, pero inversamente proporcional a eso incrementan el torque a la salida de la caja reductora. Entonces, el torque a la salida de la caja reductora puede ser hasta 4 veces más el torque de lo que está a la entrada. Entonces, yo necesito un acople que en verdad soporte ese torque. Posiblemente puedo instalar un acople elastomérico, sí, pero tendría el diámetro de casi como 1,5 metros, 2 metros de diámetro. Y posiblemente no tenga el espacio para poder instalarlo. Así que colocamos un acople metálico que transmite el mismo torque, pero en un diámetro mucho menor. ¿Okay? Acá en la siguiente imagen tenemos una cinta transportadora, ¿no? En donde se ve igual el motor que mueve a la caja reductora por medio de un acople elastomérico y a la salida hay una serie hay un cobertor que puede ser tanto de poleas o de engranajes, que es lo que mueve entonces la polea tambor que arrastra la cinta transportadora como tal. ¿Okay? Acá tenemos lo que les estaba mencionando. Esta es una máquina que corta madera, se usa en la industria de los aserraderos y demás. Entonces, esta máquina tiene un motor de combustión interna, ¿no? Y la vibración que genera el motor de combustión interna puede provocar que los motores hidráulicos, ¿no? Que están
moviendo las diferentes brazos y garras del equipo como tal, estos tienen unos sellos que son muy especiales. La vibración en esos sellos puede provocar su deterioro y provocar grandes pérdidas de aceite. Entonces, si tú mitigas o tú reduces la vibración que le llega al eje de ese motor hidráulico en particular, puedes extender la vida del sello, extiendes la vida del sello como tal. Entonces, en este tipo de aplicaciones, un acople elastomérico que amortigua mejor las vibraciones es mucho, se considera mucho más que un acople metálico como tal. ¿Okay? Entonces, habiendo conocido todo esto, nosotros tenemos que conocer, a la hora de dimensionar un acople, tenemos que conocer estas 5 preguntas básicas. ¿Okay? La primera de ellas, ¿cuál es la potencia del motor? Digo, estamos seleccionando un acople específico para una aplicación en particular, pero esa aplicación tiene un motor. Yo necesito saber cuál es el torque de ese motor. Y tienen que tener mucho cuidado porque han ocurrido situaciones en las que posiblemente el mecánico es nuevo, acaba de llegar, el mecánico anterior pudo haber hecho un trabajo de recambio de motor y dejó el mismo acople, y el motor que tiene ahorita mismo pues ya sobrepasa la capacidad del acople, y entonces el acople no va a durar lo que debería. Entonces, eso es algo que hay que tomarlo en consideración. Por eso, siempre que se va a hacer la selección de un acople, verifiquen cuál es la potencia del motor en el que se va a instalar el acople como tal. Y si el acople no va conectado al motor, sino que va conectado a la salida de la caja reductora, con más razón, porque a la salida de la caja reductora el torque se incrementa dependiendo del ratio de reducción que tenga de velocidad la caja reductora. ¿Okay? La siguiente pregunta que debo tener en consideración es cuál es la velocidad nominal y máxima del motor y, de ser posible, del acople, porque si el acople va colocado, como ya mencioné, a la salida de una caja reductora, irá a menos revoluciones, pero tendrá mucho más torque. Entonces, eso es también algo que tenemos que tener en consideración. Esencial, necesito saber los diámetros de los ejes. Dodge fabrica los acoples para que ya vengan directamente listos para instalar en el diámetro del eje que tiene la aplicación. Si no conocen el diámetro del eje, está bien, no hay ningún problema. Tenemos las masas que podemos entregar maquinables, de tal manera de que el cliente haga el ajuste en su taller de tornería, o si tiene un taller de tornería o de maquinados donde pueden hacer el ajuste por ellos, perfecto, también pueden hacerlo. Pero si podemos ahorrarle el trabajo, simple y sencillamente entregarle el acople ya con los diámetros de eje ajustados en las masas del acople como tal, podemos hacerlo sin ningún problema. Una pregunta que es muy importante. ¿Cuál es el factor de servicio requerido? Si no conocen el factor de servicio requerido, ¿cuál es la aplicación? Y pregunto cuál es la aplicación porque gracias a los años de fabricación y de experiencia que tenemos en Dodge para la fabricación de estos equipos, nosotros hemos creado una tabla. La tabla se encuentra en el catálogo que les di para que descargaran de la página link y lo vamos a ver ahora, ¿no? De tal manera de que ustedes ven la aplicación, por ejemplo, un sistema de cinta transportadora que trabaja 24 horas al día o trabaja 8 horas diarias, 5 días a la semana. Tenemos un sistema de trituración de piedra, manejo de agregados, un elevador de cangilones, tenemos un sistema de ventilación que gira en las 2 direcciones, aplicaciones como esas. Dependiendo de cada una de estas aplicaciones, nosotros hemos colocado entonces un valor de factor de servicio que pueden utilizarlo como referencia. Ahora, claro, a muchos clientes pues les dicen, hey, mira, yo no quiero que el acople se dañe, así que al mío le pones un factor de servicio de 2. Y algunos intrépidos le ponen hasta 3 y 4. Eso es decisión del usuario. Ellos conocen su aplicación más que yo y definitivamente pues ellos pues tomarán cartas en el asunto. El único detalle es que sobredimensionar un acople de esta manera, eso también repercute en el costo del acople como tal. ¿Ok? Bien, es cierto, haré una inversión una sola vez y no la volveré a hacer nunca más posiblemente, pero ¿en realidad era necesario gastarse tanta plata en un acople? No lo creo. Ok. Y la última pregunta, muy importante, por cierto también, ¿cuál es la separación de los ejes como tal? Los acoples vienen dimensionados para cubrir un rango de distancia entre los ejes, ¿no? Si esa distancia se excede, muchos fabricantes tienen opciones con
espaciadores que te permiten utilizar el mismo acople, pero con distancias mayores de separación. Entonces, habría que evaluar si requiere o no utilizar un espaciador de estos. Hay otros fabricantes que, por la forma en que diseñaron el acople, pues no tienen cómo instalar espaciadores. Por consiguiente, ese acople en particular, para esa distancia, no puede ser aplicado en esa aplicación en particular. Entonces, habría que buscar un modelo diferente para suplir la necesidad de esa aplicación. ¿Alguna pregunta referente a estas 5 preguntas? Ok, seguimos avanzando. Existen otras posibles observaciones que uno puede tomar en consideración, ¿no?, a la hora de la selección de una acople. Y muchas veces, más que todo, esto es lo que nos lleva a determinar el tipo de acople que vamos a utilizar. Por ejemplo, lo que estaba mencionando, el historial del equipo. Algunos clientes, como ya mencioné, ellos son nuevos, recién ingresaron de la universidad, llegaron recién a la empresa, pero no conocen el historial del equipo. Y si posiblemente, como mencioné, el jefe de mecánico que estaba antes tuvo un problema con un motor, el motor se quemó por una fluctuación de voltaje, el variador de frecuencia se volvió loco y le metió más frecuencia al motor y lo quemó. Y en ese momento yo necesitaba la planta hecha al andar, así que él quitó el motor de 20 HP que se quemó y encontró uno de 25 que tenía por ahí y lo puso y la máquina arrancó y empezó a funcionar. Pero el problema fue entonces que el acople empezó a romperse. Un acople que antes no se rompía, no se dañaba, empezó a que cada 2 o 3 semanas se rompe, cada 2 o 3 semanas se rompe. Y lo primero que dicen, tu acople no sirve. Me estás vendiendo un acople que no funciona, lo estás fabricando en China y no son buenos ahora, no son de buena calidad. Pero no están tomando en consideración de que una persona anterior hizo el cambio del motor, como quien dice, por mientras, pero lo dejó para siempre. Eso es lo que siempre ocurre. Y entonces ahora el acople no soporta el torque que entrega el motor. La aplicación demanda más torque, el motor dice, no hay problema, yo estoy sobredimensionado, tengo 5 HP de más y va a entregar los 5 HP de más, pero el acople dice, no, yo no puedo y se va a romper. ¿Ok? Temperatura de la aplicación. Hay lugares que son demasiado calientes para un acople de elastomérico, sobre todo si es un acople de plástico. El plástico va a tender a derretirse y no va a funcionar como debe. Entonces, sería bueno tomar en consideración esto, ver las características de funcionamiento del acople que están utilizando, del que encontraron en el momento, y si en verdad soporta las temperaturas en las que va trabajando. Si estamos trabajando en ambientes de temperatura normal, los clásicos 30, 40 grados centígrados, posiblemente 60, casi todos los acoples pueden trabajar en ese rango, no hay ningún problema. Pero una vez que vayas más allá de eso, ya entonces hay que ponerse a mirar estos pequeños detalles. El acople va a funcionar, pero definitivamente no va a tener el tiempo de vida que nosotros esperamos que tengamos. Y ahí es donde vienen los problemas. Exposición a químicos. Muchas áreas, muchas industrias como petroleras, fertilizantes, incluso la industria alimenticia no puede tener acoples metálicos porque el contacto continuo con el agua que utilizan para lavar, los químicos y demás, deterioran las partes metálicas y crean oxidación que no es bien visto ante los ojos de las industrias que manejan productos y alimentos. Entonces, es recomendable en este tipo de casos utilizar acoples de elastoméricos que son más resistentes a este tipo de ambientes corrosivos y demás, ¿no? Muchos acoples no trabajan en todas las posiciones o hay acoples que están diseñados específicamente para aplicaciones de trabajo en vertical. Por ejemplo, aquellos que tienen industria los que tienen caldera y tienen estas bombas recirculantes de agua caliente, el acople que une el motor con esa bomba es un acople vertical, es como un tubo cilíndrico, ¿no?, que permite el alineamiento del eje del motor con el eje de la bomba, porque el eje de la bomba no tiene rodamientos. El eje de la bomba, a decir verdad, toma su alineación con referencia al eje del motor. Entonces es necesario que este acople tenga la mínima distorsión de desalineamiento y que soporte el peso del eje del rotor de la bomba para poder funcionar de manera apropiada. ¿Ok?
cuántas partidas, paradas y reversidas de giro va a tener el acople. No es lo mismo instalar un acople en una aplicación de bombeo, en una bomba centrífuga, donde la bomba arranca y trabaja 24 horas al día, 7 días a la semana, los 365 días al año y no para, a una aplicación en donde arranca, porque recordemos que en el momento del arranque es cuando el motor entrega su máximo torque y posiblemente hasta un poco más, a decir verdad, entrega siempre más. Y todavía si la aplicación tiene que hacer frenado y hacer reversión de giro, entonces el acople se ve sometido a fuerzas constantes que tienden a deformar y desfigurar el acople como tal. Entonces él tiene que ser capaz de soportar eso. Entonces, dependiendo de estas máquinas, por lo general siempre tienen un factor de servicio mucho más alto. Entonces, por eso es que es importante conocer el tipo de aplicación en donde estamos instalando nuestro acople, ¿no? Limitaciones de espacio y accesibilidad, bueno, ya son cosas que no es que me interfieran mucho, pero es bueno saberlo. Saber que para poder instalarlo no tengo suficiente espacio para estar moviendo el motor, no tengo suficiente espacio para que la persona entre, no hay suficiente ventilación como para que el operador o el mecánico esté por mucho tiempo dentro de ese cuarto. Entonces necesito un acople que pueda instalar y desinstalar y reemplazar rápidamente, lo más rápido posible, pero de manera correcta. Entonces, son variables que, vuelvo y repito, no interfieren con el tamaño del acople como tal, pero sí nos pueden ayudar a determinar qué acople utilizar para cada una de las diferentes aplicaciones. Entonces, no es que sean importantes, pero no está de más conocerlas para poder hacer una correcta selección del acople como tal. ¿Alguna pregunta en cuanto a estas variables o las anteriores, las 5 primeras preguntas? Ok, continuamos entonces. Dentro del catálogo, no necesito que se aprendan esta fórmula de memoria. Esto está en el catálogo, en todos los catálogos de todos los fabricantes. Estas fórmulas están ahí. Yo siempre he dicho que el mejor mecánico no es el que más sabe, sino el que sabe el número de teléfono de quien realmente sabe. Así que en este caso las fórmulas están en el catálogo. Ustedes pueden tomarlas de ahí y aplicarlas a la hora de hacer el cálculo y la dimensión de un acople como tal. La más utilizada es la primera, la que se utiliza en torque por libra. La otra, que también se usa, pero más que todo es en áreas de Europa donde utilizan esta fórmula. Las fórmulas, si se dan cuenta, son lo mismo. Lo único que cambia es el factor de multiplicación que utilizan, ¿no? Para poder cambiar las medidas de HP a torque y de torque a HP. Eso es todo. Pero las fórmulas son exactamente las mismas. Potencia del motor, que es la primera pregunta, ¿no? Factor de servicio, que era la cuarta pregunta, RPM del acople, que era la segunda pregunta. ¿Ok? Todo eso multiplicado y dividido por el factor, en este caso 63.025. No es 63.025, no, 63.025. Muchas personas cometen ese error a la hora de interpretar la fórmula. Entonces, lo que vamos a hacer ahora es simple y sencillo. A todos aquellos que tengan su celular, pueden sacar la calculadora y pueden hacer el siguiente cálculo. ¿Ok? Vamos a calcular un acople Raptor, ¿ok? Para una bomba centrífuga de agua, con un motor de 25 HP que trabaja a 1750 revoluciones por minuto. Entonces, nuestra primera pregunta, potencia, ya la tengo, 25. Segunda pregunta, revoluciones por minuto, 1750, ya la tengo. Me haría falta el factor de servicio. ¿Ok? Aquellos que hayan tenido la oportunidad y ya descargaron el catálogo, no. Para nuestro acople Raptor, en una aplicación que es de bomba centrífuga, se van a encontrar con esta sección de la tabla. Y digo esta sección porque solamente coloqué la sección donde aparece bombas. La tabla es mucho más grande. ¿Ok? Y aquí vamos a encontrar que para una bomba centrífuga, el factor de servicio recomendado por fábrica es de 1. ¿Ok? Entonces ya con eso tengo mis 3 incógnitas de la ecuación.
¿Puede alguien decirme cuánto torque, de cuánto torque estaríamos hablando? Sería fácil. 25 por 63.025 por 1, todo eso dividido entre 1.750 revoluciones por minuto. ¿Cuánto les da? Esta es la fórmula. Así. Eso es correcto. Gracias, Pablo. 900.3 redondeando te da 6. Perfecto. Libras por pulgada. Ese es el valor de esa aplicación en particular. Ese es el torque que tiene que soportar el acople como tal. Así que conociendo ya el torque que yo necesito, me voy a la tabla. En la tabla, en la página 18, aparecen los ratings y las dimensiones en el catálogo de Raptor. Van a encontrar esta pequeña tabla. ¿Alguien puede decirme qué acople cumple con el torque que yo necesito? El E5. Eso es correcto. El E5. ¿Por qué el E5? Porque el E5 soporta 926 libras por pulgada. Yo necesito 900. ¿Ok? Con eso, yo cubro mis 900 y me voy todavía un poquito más allá. Me voy a un factor de servicio de 1.03, que es el resultado de dividir 926 entre las 900.36 libras por pulgada. Ahora, yo pregunto, si en el encabezado del problema yo hubiera dicho, el eje de la bomba es de 2 pulgadas de diámetro, ¿puedo seguir utilizando el acople de 5? No. ¿Por qué no? ¿Por qué no puedo usar el acople de L5? Porque el máximo diámetro es 1.8. Eso es correcto. Eso es correcto. En ese caso, yo debo pasarme al siguiente tamaño, simple y sencillamente por el hecho de que el diámetro del eje lo requiere como tal. Y sí, con ese 1.03 está cubierto el arranque desde cero, sí, está cubierto. No hay ningún problema, porque lo estamos calculando para eso. No hay ningún problema. ¿Ok? Pero sí, hoy en día hay equipos que tienen muchos años en la industria, pero en aquel entonces los metales no tenían la cantidad de carbono y materiales que se usan hoy en día para que el metal pudiera transmitir las cantidades de torque que transmiten hoy en día. Entonces, la manera de poder lograr que un metal transmitiera grandes cantidades de torque era aumentando exageradamente el diámetro del eje. Entonces, se van a encontrar con aplicaciones en las que el acople, un E5 en este caso, puede hacer el trabajo, pero tienes la limitante de que la aplicación, como tiene un metal que es muy blando, no es tan fuerte, no. Lo que hicieron fue que incrementaron su diámetro para poder lograr que soportara el torque. No, y yo tengo que adaptarme a ese diámetro de eje. Yo no puedo reducir ese diámetro de eje porque estaría limitando el torque que va a soportar el eje y se puede partir. Entonces yo tengo que adaptarme a ese diámetro de eje. Y en este caso puse un ejemplo así, nada más por decir, en vez de un eje de 2 pulgadas.
pero se van a encontrar a veces que tienen que incrementar el diámetro del, el tamaño del acople, incluso hasta 2 y 3 veces su tamaño, simple y sencillamente por el hecho de el diámetro del eje. Y no solamente ocurre con acoples, ocurre con poleas, ocurre con cajas reductoras. Eso es algo que no vamos a poder, o sea, irá cambiando en la medida en que los viejos equipos, los equipos con muchos años en el campo, se vayan reemplazando por nuevos equipos que vienen con nuevos materiales, nuevas tecnologías y vengan con diámetros de ejes mucho más pequeños, ¿no? Y es a esos tipos de equipos a los que está diseñado esta tabla en particular. ¿Ok? Digamos entonces ahorita mismo el acople es 5. Si yo digo que la distancia entre los ejes es de 1 pulgada, ¿todavía me sigue funcionando el acople de 5? La distancia de ejes del acople Raptor como tal se encuentra, déjame activar aquí ¿dónde está? ¿Dónde? Aquí está. Laser point, ok. Aquí en mi tabla, ustedes van a encontrar las distancias C, que están aquí. El acople Raptor uno puede colocar las masas hacia adentro, las masas hacia afuera, y puede colocar una hacia adentro y una hacia afuera. ¿No? Dependiendo de cómo uno instale las masas, uno puede lograr diferentes distancias de separación entre los diámetros de eje. Si coloco las masas hacia adentro, el acople E5 alcanza solamente 0.78 pulgadas, o sea que no me funciona. ¿Okay? Si coloco una masa hacia adentro y una masa hacia afuera, ya alcanzo 1.31 pulgadas. Pero si coloco las dos masas hacia afuera, alcanzo casi las 2 pulgadas, 1.84 pulgadas. ¿Okay? En este caso, si yo te digo que mi distancia de eje es de 1 pulgada, pues sí puedo seguir utilizando el acople. Simple y sencillamente tengo que reconfigurar la posición de los ejes y no necesito ningún espaciador. Pero si yo dijera que la distancia entre ejes es de 2 pulgadas, entonces ya la historia cambiaría. Entonces yo debería instalar entonces un espaciador que me permita entonces poder llegar hasta la distancia que me dice el problema como tal. No tengo que aumentar el tamaño, porque el diámetro, pues, vamos a decir que